caluroso saludo a la audiencia de Telefides. En verdad que para mí es un inmenso gusto y honor entrevistar hoy a uno de los apologistas e intelectuales latinoamericanos, él es peruano, más reconocidos en este momento, como es Dante Urbina. Un saludo, Dante, qué gusto tenerte hoy en Telefides y de verdad que ojalá no sea esta la última vez que estés aquí por Costa Rica y aquí en el canal. Muchas gracias por la invitación, estoy contento de estar aquí en el canal y en el país, un país muy bonito. Bueno, muchos te conocen, sé, sobre todo por tu labor en las redes, sos un intelectual muy activo en las redes y además por tus libros que son éxitos de ventas en Amazon, de los cuales incluso aquí está uno de ellos, uno de tus libros que has traído aquí, que por cierto los tengo todos en mi caso, yo los he adquirido todos tus libros. Cuéntanos, repito, aunque sé que muchos te conocen por esa razón, cuéntanos sin embargo un poco, o cuéntale a la audiencia de Telefides quién es Dante Urbina, cuáles han sido sus pasos intelectuales, profesionales, tu familia, en fin, y después incluso me gustaría que entráramos a un poco, nos contés tus experiencias de conversión a la fe. Entiendo que eras una persona agnóstica o si se quiere incluso atea, no recuerdo exactamente, y diste a través de la razón y de la investigación el paso hacia la fe. Bueno, primero para entrar, digamos, con una presentación general de mi persona. De profesión soy economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Me desempeño como docente universitario y he dado conferencias en distintos países, en ambientes académicos de distintos países, entre ellos pues el propio Perú, ¿no? Soy peruano. Perú, Argentina, Colombia, México, España y Alemania. En el año 2017 fui seleccionado entre los mejores jóvenes investigadores del mundo para participar de la reunión de premios Nobel de Economía en Lindau, Alemania. He publicado en revistas académicas también de diversos países, como Estados Unidos, Reino Unido, India, Ucrania, Perú, etc. De otro lado, desarrollo una labor de apologética. Como ya había explicado, la apologética es la defensa racional de la fe. Y esto se asocia a mi historia de conversión, luego tal vez entramos en ello, ¿no? En que yo paso del ateísmo, de un ateísmo férreo, a convertirme a la fe católica. Y decido utilizar todas aquellas herramientas intelectuales en las que profundicé primeramente para destruir la fe católica, luego estando ya convertido para defenderla. Y así en mi labor de apologista, pues primero ha sido una serie de conversaciones o pequeños debates privados con personas de mi entorno, compañeros de colegio, universidad, profesores, personas de otras carreras, etcétera, hasta que eventualmente inicio una especie de trabajo público en la apologética a partir del año 2013, en particular con un debate que tuve sobre la existencia de Dios contra el representante de la Asociación Peruana de Ateos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ese debate lo encuentran en mi canal de YouTube, donde pueden ver toda mi serie de debates, conferencias, entrevistas, etcétera, con el título ¿Dios existe o no existe? El gran debate, ¿no? Y está en dos partes. El video del debate es un debate que dura 2 horas. Y a partir de ese debate como que me hice más conocido, ¿no? Tomaste mucha popularidad a raíz de ese debate. De hecho, yo tuve la oportunidad de ver ese debate en las redes, porque sí fue un debate que dejó huella, un debate en donde no es, sinceramente, no es porque vos estés aquí, sino simplemente guardaría silencio, pero la realidad es que en el debate resultó claro que tus argumentos eran muchísimo más contundentes, ¿verdad? Y eso creo que fue lo que te dio un salto hacia un nivel de conocimiento general de la población creyente muy fuerte, ¿verdad? Aparte de tus libros, porque contanos también un poco de tus libros. Entiendo que hay un libro que se llama Dios existe,
que es un éxito de ventas de Amazon. Yo, en lo particular, adquirí ese libro. Bueno, he adquirido, repito, todos tus libros, pero es uno de los libros, más bien, en el caso mío, yo te conocí por esa vía. Me recomendaron tu libro, lo compré, no me dijeron nada de tu persona, lo compré, lo leía. Yo he leído pues bastantes libros por mi misión y mi lucha en función de la defensa de la cultura. Me he visto en la necesidad de leer de esos temas también bastante, y cuando leí tu libro me impresionó sobremanera el grado de profundidad, la solidez, y lo consideré, después de leerlo, uno de los mejores libros de apologética, los mejores libros recientes, ¿verdad? Contemporáneos de apologética que yo había leído. Y lo que más me impresionó fue en ese momento ver la edad con la que vos habías escrito ese libro. Cuando escribiste el libro, tenías 24 años más o menos, lo publicaste cuando tenías como 25, y para mí fue impactante. Entonces, ahora sí creo que eso puede ser una bonita oportunidad. Bueno, primero, para que nos hables de tus libros, me gustaría que nos hables de ese libro en particular, cómo fue que las circunstancias en las que lo hiciste, y después de esa respuesta tal vez podríamos entrar en tu experiencia de conversión. El libro Dios existe, publicado en 2016, yo lo escribí, el grueso del libro, en 2012. Entonces, en realidad fue cuando iba a entrar al último año de mi formación universitaria, entonces yo tendría entre 21 o 22 años, por ahí. Luego hice unos pequeños ajustes en la obra, ¿no? O sea, algunos agregados con cierta información científica actual de algunas cosas que fueron saliendo, pero el grueso del libro, o sea, digamos el 90 a 95% del libro lo escribí teniendo más o menos 22 años, ¿no? Básicamente, ahí tuve un gran apoyo de mi padre, ¿no? Quien ha fallecido recientemente, y felizmente Dios me ha dado el regalo de tener ciertas señales de que mi padre falleció en paz, ¿no? En amistad con Dios. Pues bueno, cuando yo iba al último año de universidad, mi padre me dio el permiso de utilizar el periodo de vacaciones para escribir. Él sabía que yo quería escribir libros y todo eso, y lo que normalmente hacía era trabajar en empresas, realizar prácticas preprofesionales como economista, etcétera, ¿no? Pero me dijo, tómate este periodo para escribir tus libros. Y en particular me dio permiso para escribir un libro de economía, que era mi libro Economía para herejes, publicado en el año 2015, un año antes que este. Tu libro de economía, que es un libro también muy popular, es un libro muy confrontativo, por cierto, muy valiente, fue, ¿a qué edad lo escribiste? 22 también aproximadamente. También era muy joven. Ajá. Sí, entonces mi padre me dio esa oportunidad de escribir mi obra de economía, y yo paralelamente, sin que él lo sepa, claro que tampoco me lo había prohibido, ¿no? Escribí este otro libro de la existencia de Dios. O sea, aproveché para matar dos pájaros de un tiro. Normalmente trabajaba en horas de la mañana, durante 3 meses lo hice escribiendo el libro de la existencia de Dios, y en horas de la tarde el libro de economía. Increíble. Bueno, obviamente ese libro fue, digamos, el corolario o el resultado de un proceso intelectual y espiritual, ¿verdad? Creo que en el caso de un libro de apologética, no solo, si es un buen libro de apologética, no solo puede ser un resultado de una formación intelectual, sino también resultado de una formación de fe o una experiencia de fe. Perfecto, muy bien, pero creo que tal vez esa parte me encantaría que la dejemos, Dante, de ese camino de tu experiencia, no solo racional, sino de esa experiencia de fe y de conversión, para el siguiente segmento. Estamos hoy con Dante Urbina, intelectual, un joven intelectual peruano, economista, pero además un importante apologista católico, que ha tomado una gran connotación y una gran popularidad, no solo
por su actividad como autor de importantes libros que son éxitos de ventas en Amazon, sino también por su importante activismo en las redes sociales. Su nombre, repito, es Dante Urbina, es peruano, ya lo presentamos en el segmento pasado. Y ahora, Dante, quisiera que nos enfoquemos en esta siguiente pregunta, nos enfoquemos en esa experiencia que vos tuviste, no solo de fe, no solo racional, más bien intelectual, sino también una experiencia finalmente de fe a través de la razón. Contanos un poco cómo llegó Dante Urbina a ser un joven autor de prolíficos éxitos de venta, de apologética, y también un importante polemista en las redes sociales a favor de la fe. Bueno, yo nací en una familia católica, pero en un contexto católico, digamos, más o menos idiosincrático, cultural, en donde se ve a la fe como parte de las costumbres sociales, ¿no? Hay un cierto respeto por la fe, la idea de Dios, las creencias, los sacramentos, pero no es como una vivencia profunda o comprometida. Sin embargo, estaba la figura de mi abuelita Corina, que sí ponía mucho énfasis en la oración. No nos hablaba necesariamente mucho sobre la fe cuando yo era niño, pero sí su presencia, su compromiso se hacía notar, ¿no? Bueno, yo eventualmente llego a acumular mucho conocimiento en diversas áreas académicas, por cuanto desde niño mi padre me inculcó mucho el amor por la lectura. Entonces yo devoraba libros y eventualmente cuando yo en torno a los 14 años tengo una cantidad de conocimiento pues más o menos relevante en áreas de matemáticas, gramática y ciencias sociales, llegué a una soberbia muy grande en donde tenía una perspectiva como de simplemente mostrar mi superioridad y humillar a los demás. Entonces, yo, como llegaba a esa soberbia tan grande, el centro y culmen de la existencia solo podía ser yo, lo cual implica que Dios tiene que estar excluido, porque si Dios existe, el centro absoluto y lo más elevado de la existencia ya no sería yo, sería Él. En consecuencia, esta actitud soberbia es lo que estuvo detrás de mi ateísmo, ¿no? Por supuesto, como alguien muy leído, tenía argumentos intelectuales al respecto y cuando venía alguna persona intentando evangelizarme o algo así, pues era aplastado argumentativamente y con actitudes muy feas de mi parte, ¿no? Sin embargo, al final de esa época, que estaba en tercera secundaria, con 14 años aproximadamente, me doy cuenta de dos cosas. Uno, que mi vida no tiene sentido. Que eso de, por decirlo así, pisar a los demás, demostrar la superioridad de uno, no es realmente un sentido de la vida, no es realmente un propósito. Y dos, que estaba absolutamente solo. Entonces tomó la decisión de darle un sentido a mi vida. Y me dije, el sentido de mi vida va a ser buscar la verdad y encontrarla. Pero justo a continuación me dije, pero para encontrar la verdad hay que primero destruir la mentira y la mayor mentira de todos es la Iglesia Católica. Partía de esa errada premisa. Y por lo tanto, me embarqué en investigar diversas corrientes filosóficas y teológicas para obtener herramientas a fin de refutar, de destruir intelectualmente el catolicismo. En términos filosóficos, revisé corrientes como el ateísmo, agnosticismo, liberalismo, marxismo, existencialismo, positivismo, etc. Y en términos teológicos, a religiones no cristianas como el judaísmo, islam, budismo, hinduismo, o incluso dentro del cristianismo, visiones distintas o contrarias al catolicismo como la de la Iglesia Ortodoxa, diversas vertientes de protestantismo e incluso sectas de vinculación cristiana como Testigos de Jehová, Adventistas y Mormones. En medio de eso me termino encontrando con la obra de Santo Tomás de Aquino, el más grande de los intelectuales de la Iglesia Católica, la Suma Teológica. Me hallo ahí con las 5 vías para demostrar la existencia de Dios y la profundidad y consistencia racional, filosófica de estas demostraciones me sorprendió y seguí investigando, entendiendo que la referencia intelectual que tenía que combatir si quería yo destruir el catolicismo era Santo Tomás. Y en la medida en que más fui profundizando en los temas que desarrollaba Santo Tomás, me iba cada vez dando cuenta que aquella verdad que yo buscaba estaba allí donde yo pensaba que estaba la mayor mentira.
en la fe católica, porque Santo Tomás no solo defiende la existencia de Dios, sino temas también mucho más específicos de fe cristiana y específicamente fe católica. Eventualmente llegó a un convencimiento de que el catolicismo es verdad y aproximadamente como unos 3 meses después llegó propiamente una conversión, a una experiencia espiritual fuerte y ya no solo a nivel intelectual. En realidad puedo decir que mi conversión es un regalo de Dios, totalmente inmerecido, por supuesto. Si yo algo me merecía, eran que Dios me deje abandonado para siempre. Es mi vida un testimonio de la misericordia de Dios. En mi miserable soberbia, Él se compadeció de mí, ¿no? El 14 de febrero del año 2007 tuve una experiencia muy especial en que sentí como que una especie de luz me cubría, sin que esto implique nada físico ni ninguna manifestación como que yo haya escuchado una voz o algo así, ¿no? Fue simplemente como una sensación espiritual o intelectual del conjunto de mi persona, de mi existencia, llegando a la comprensión de que absolutamente todo podía y debía ser entendido desde el amor, que la esencia misma de las cosas es el amor, porque la esencia del ser, que es Dios mismo en grado sumo, es amor. 1 Juan 4:8, Dios es amor. Y llegando a esa comprensión es que llego propiamente a la conversión, o más bien Dios llega a darme ese regalo. Ah, increíble, increíble. Bueno, actualmente el libro Dios existe, que es un éxito, repito, de ventas en Amazon. ¿Podrías tal vez profundizar un poco en la medida de las posibilidades de tiempo que tenemos, digamos, el argumento central del libro? El libro se divide en 3 partes. La idea central es que el teísmo, es decir, la proposición filosófica que sostiene que Dios existe, es más racional, mucho más racional que la contraria, que el ateísmo, ¿no? Y que la evidencia racional claramente apunta a que Dios existe y por lo tanto quedarse siendo agnóstico, no solo ateo, sino también quedarse siendo agnóstico sería una postura irrazonable, porque si tenemos todo un conjunto de evidencia muy fuerte a favor de que Dios exista, que alguien se quede en decir simplemente que no sabemos o que no tenemos elementos para decidirlo sería arbitrario, ¿no? En la primera parte del libro se desarrollan como ciertos presupuestos necesarios para la cuestión de la existencia de Dios. En el capítulo 1, asuntos como la demostrabilidad de la existencia de Dios o cuál es el alcance de las demostraciones, la naturaleza de las demostraciones, porque no hablamos aquí de demostraciones en el sentido de laboratorio, sino de demostraciones en el orden filosófico, ¿no? Se precisa eso con detalle. En el capítulo 2 se desarrolla la semántica para la cuestión de la existencia de Dios, es decir, una definición de Dios como el ser subsistente, y a partir de ahí deducir que si Dios es el ser subsistente, es decir, aquel que existe por sí mismo, sin necesidad de otro para existir, necesariamente por deducción lógica debe tener 14 atributos, al menos, entre los cuales están omnisciencia, omnipotencia, personalidad, etcétera, etcétera. Luego, en el tercer capítulo, listo 50 falacias argumentativas, con breves explicaciones y ejemplos, a fin de poder identificar bien el marco lógico con el cual se va a mover la discusión. Y ahí viene la parte central, que es la parte 2, dividida en 5 capítulos, cada una de las cuales es una de las 5 vías de Santo Tomás de Aquino para probar la existencia de Dios, basadas respectivamente en el movimiento, la causalidad, la contingencia de los seres, los grados de perfección y el orden de las cosas. Y la tercera parte del libro es una refutación a argumentos ateos. En el capítulo 1 planteo 10 argumentos lógicos del ateísmo, como que sostienen que el concepto de Dios en sí mismo es absurdo o contradictorio, y paso a dar respuesta detallada de cada uno de ellos. Y en el capítulo 2 planteo y respondo el que es el principal de los argumentos ateos, el problema del mal, es decir, cómo se puede compatibilizar la existencia de un Dios bueno con el mal en el mundo. Finalmente hay un apéndice en donde relato la historia de 7 filósofos y Dios, cómo a través de la razón se acercaron a la fe. Excelente, excelente. Tal vez recordemos que aquí en la audiencia habrá muchas personas que, aunque creyentes, ¿verdad? Porque pues, obviamente es un canal católico, tal vez no tengan claridad de elementos importantes de ese tu libro, como es el que acabas de citar, el de la explicación de las 5 vías para el conocimiento de Dios de Santo Tomás. Entonces, tal vez en el
tiempo que aún nos resta este segundo segmento, sería interesante ver si es posible que pudieras brevemente resumir esas 5 vías para el conocimiento de nuestro público. A ver, por ser muy breve, sería así. La primera vía parte de la existencia del movimiento como paso de la potencia al acto. Y para explicar en última instancia que existen seres que se mueven, es decir, que pasan de la potencia al acto, de la posibilidad de ser a efectivamente ser, se requerirá de un ser que sea acto puro, que en sí mismo no sea movido por otro, sino que en sí mismo tenga la plenitud de la actualidad, y ese ser es el que conocemos con el nombre de Dios. La segunda vía parte de la causalidad eficiente, que hay relaciones de causa-efecto, pero una cadena causal no podría extenderse infinitamente, porque una extensión infinita para causar un efecto tendría que terminar, y un infinito terminado es un infinito finito, lo cual es autocontradictorio. En consecuencia, habrá que llegar a una causa primera, un ser que no sea causado por otro, pero que él sí cause lo demás. Ese ser, esa causa incausada, es lo que conocemos como el nombre de Dios, luego Dios existe. La tercera vía parte de la contingencia, que hay seres que existen como dependiendo de otros para existir. Pero de nuevo, si un ser existe dependiendo de otro para existir, y este otro depende de otro, y este otro depende de otro, y vamos hacia el infinito, pues no se podría justificar al primer ser, porque como ya explicamos, un proceso infinito por definición no puede terminar. En consecuencia, deberá haber un primer ser que no dependa de otro para existir, sino que tenga en sí la justificación ontológica de su existencia sin requerir nada más. Esto es lo que se conoce como ser subsistente, que se corresponde con el concepto de Dios, luego Dios existe. La cuarta vía analiza los grados de perfección de las cosas, se refiere a perfecciones metafísicas, y entiende que en cuanto a las perfecciones que observamos son múltiples y diversas, las diversas criaturas o los diversos seres, para decirlo de forma más neutra, las tienen de forma participada, es decir, dado por otro. En consecuencia, en última instancia, se requerirá algún ser que tenga las perfecciones de forma esencial, no recibidas de otro. Ese ser perfectísimo que tiene la perfección en esencia es lo que conocemos con el nombre de Dios. Luego Dios existe. Finalmente, la quinta vía parte de la consideración de que hay un orden de cosas en el mundo, pero que las entes del mundo, entes naturales, no se dan el orden a sí mismos porque no tienen conciencia o libre albedrío. En consecuencia, tendrá que haber una inteligencia ordenadora detrás de la naturaleza, tal que desee e imprima ese orden. Esa inteligencia ordenadora detrás de todo es lo que conocemos con el nombre de Dios, por lo tanto, Dios existe. Excelente. Bueno, muy interesante ese resumen, muy bien planteado para el conocimiento de nuestra audiencia. Terminamos este segundo segmento con Dante Urbina, intelectual peruano y latinoamericano que ha tomado fama y connotación en el mundo creyente con sus libros importantes como el libro Dios existe, y además pues con su importante presencia apologética en las redes sociales. Ojalá que nos puedan acompañar para nuestro siguiente segmento. Un saludo a la audiencia de Telefides. Bueno, estamos en nuestro tercer segmento de la interesantísima entrevista con el intelectual católico, creyente Dante Urbina, intelectual peruano, muy reputado, connotado en América Latina, no solo por sus éxitos de ventas en libros como Dios existe, sino además por su importante presencia como intelectual y apologista en las redes sociales. Que por cierto, Dante, ahí podemos tomarnos un breve paréntesis para que le expliques a la audiencia cómo te pueden seguir a través de tus redes y a dónde pueden o a qué links pueden entrar para adquirir tus libros y cuáles son tus libros, sobre todo los libros que son referidos al tema de la fe, ¿verdad? Sabemos que sos como economista destacado, también tenés libros de economía, pero sobre todo cuáles son los libros de fe y a dónde se pueden conseguir y cómo accesar a tus redes. Todas mis redes sociales están con mi nombre, Dante A. Urbina. Entonces me encuentran en Facebook como Dante A. Urbina, en una página pública que pueden seguir dando like y ahí siempre publico mi actividad. Luego estoy en Instagram también como @DanteAurbina. Cuento con un canal de podcast en Spotify donde cuelgo algunos audios. De hecho, varios audios tengo de diferentes temas de economía,
cristianismo, catolicismo, teísmo, espiritualidad, etc. Mi red social más importante es mi canal de YouTube. Lo encuentran también como Dante A. Urbina. Les sugiero a la gente ir a la lista de reproducción y van a ver diversos temas agrupados. Y dentro de mi material, si alguien quiere tener una primera vista de más o menos lo que hago, lo más conocido de mi trabajo, incluso más que mis libros, son mis debates. Entonces va a YouTube, Dante A. Urbina, lista de reproducción, debates, y puede ver la lista de debates que he tenido. Cuento también con una página web, www.danteaurbina.com, con múltiples artículos de mi autoría. Luego, en cuanto a los libros, están disponibles en Amazon. Simplemente entran a www.amazon.com, ponen Dante Urbina. Libros, sí. Dante A. Urbina, libros, y ahí te sale todos los libros. Que los dos libros en materia de fe más destacados son Dios existe y ¿Cuál es la religión verdadera? Así es, esos son los más. Bueno, continuando con tus libros, quisiera que tal vez te extendieras un poco de tu perspectiva. Dijiste que uno de los temas de tu libro, Dios existe, uno de esos temas es el tema, lo que se llama la teodicea, o sea, la explicación o la filosofía que tiene que ver con la explicación, o más bien, el mal frente a la cuestión de Dios, o la cuestión del mal, más bien, frente a la concepción de Dios, que es a lo que se llama la teodicea. Y que también pues es una importante área de la actividad apologética, ¿verdad? O sea, de la actividad de defensa de la fe. Tal vez nos interesaría cuál es la perspectiva en tus libros al respecto, ¿verdad? Entonces, es interesante que le puedas ofrecer a la audiencia tu perspectiva o la perspectiva de tus libros al respecto. Ok, esto es abordado en mi libro Dios existe, de 2016, en la parte 3, capítulo 2, dedicado al problema del mal. Y efectivamente la teodicea es una rama filosófica que busca dar una explicación racional de cómo se conciliaría, o seguir toda una aventura o camino racional de cómo se conciliaría la existencia de un Dios omnibenevolente, es decir, plenamente bueno, y a la vez omnisciente, que lo sabe todo, y omnipotente, ¿no? con total poder, y la existencia del mal en el mundo. La forma en la que abordo esto en el libro es, en primer lugar, haciendo una distinción del término mal. Porque cuando hablamos del mal podemos estar entendiendo distintas cosas y hay que abordar esas distintas dimensiones. En concreto, distingo 3 formas de mal. El primero sería el mal ontológico. El mal ontológico es el mal en cuanto ser, como una sustancia del ser del mal en sí mismo. Y la premisa básica de un razonamiento atomista es que bajo esa perspectiva el mal no existe. En el sentido siguiente, el ser, lo que las cosas son, se identifica con un estándar de bondad, de bien. Y el mal es una privación del ser, un no ser. Podríamos conceptuar algo así como que una superficie es el ser y un hueco en la superficie es la ausencia de ser. Entonces, el hueco no es que tenga ser en sí mismo. Un hueco no puede existir, por ejemplo, en un queso, si no hay un queso en el cual haya un hueco. Del mismo modo, el mal no tiene ser en sí mismo, sino simplemente es una ausencia, deficiencia o privación dado el ser del bien. En consecuencia, como Dios genera una creación con seres limitados donde el bien va a ser limitado, se sigue que puede haber cierto grado de privación o de no ser en las cosas creadas, y por lo tanto se entenderá naturalmente que en función de que se genere el bien, haya también un mal. Pero no es que el bien y el mal están a la par, como que un ser del bien y un ser del mal. No, el mal es simplemente privación del ser o imperfección. Ahora bien, esa línea de respuesta es bastante metafísica, por decirlo así, y no llega a aterrizar tanto tal vez con preocupaciones de a pie como la persona que sufre, o que tiene un sufrimiento concreto como la muerte de un ser querido o algo así, y se pregunta por qué un Dios bueno permite eso. No, lo que pasa es que eso se trata en otra dimensión del problema del mal, pero al menos al nivel ontológico vemos que hay una explicación racional de cómo compatibilizar la existencia de Dios con la existencia del mal en el mundo, entendido como no ser. Luego viene otra dimensión del mal, que es el mal moral. El mal moral es cuando hablamos de la maldad, o lo que en teología cristiana se llama el pecado. Así, por ejemplo, si decimos que un hombre es malo, nos referimos a que pues es
falto de virtudes o que tiene vicios o que comete acciones moralmente reprobables. El mal moral entonces estaría constituido por cuestiones como el robo, los asesinatos, la mentira, etc. Las malas decisiones morales que tomamos frente a diferentes circunstancias de la vida. Efectivamente, y ahí está la clave de una teodicea por esa línea, las decisiones. Es decir, si Dios elige crear seres como los seres humanos, el ser humano por definición tiene libre albedrío. Nosotros somos seres con voluntad, no somos robots, no somos autómatas. Y Dios puede elegir en su bondad crear seres que tengan la capacidad de amar. Un Dios de amor, perfectamente sería razonable esperar que si va a crear, pueda entre ellos elegir seres que tengan la capacidad de amar. Pero tener la capacidad de amar implica necesariamente tener la capacidad de elegir, porque el amor es un acto libre. En consecuencia, para aquellos seres que tengan la capacidad de amar, se requiere que tengan la capacidad de elegir no amar. Por ejemplo, si yo estuviese programado para única y exclusivamente amar a mi esposa, sin tener más opción que eso, llamarle a ello amor, pues es un poquito difícil, ¿no? Claro, en cambio... No es amor porque no es una elección libre. Eso, ¿no? En cambio, precisamente cuando uno tiene posibilidades alternativas de acción y aún así elige amar, por ejemplo, a una persona específica, tenemos una elección. Entonces el amor se relaciona con esa cualidad de libre albedrío, pero para que la cualidad de libre albedrío sea genuina, esto implica en seres contingentes como nosotros al menos, la posibilidad real de elegir no amar. Y cuando elegimos no amar y actuamos conforme a esa decisión, es que se origina el mal moral. O sea, cualquier asesinato, mentira, robo, etcétera, es simplemente una manifestación de una ausencia de amor concretado de tal o cual forma. En consecuencia, un Dios bueno, con tal de permitir el bien o de generar el bien de criaturas que puedan amar, puede permitir el costo implicado de que puedan incurrir en el mal moral. Entonces el libre albedrío permitiría explicar esta dimensión. Pero hay una tercera dimensión del problema del mal que se refiere al sufrimiento. Cuando alguien dice me siento mal, no pensamos que la persona se siente pecaminoso o que se siente malvado, ¿no? Sino lo que pensamos es que siente sufrimiento o dolor físico, no dolor moral o físico. Entonces, ¿por qué Dios permite sufrimientos como los asociados a las pérdidas económicas, fallecimientos familiares, problemas que puede sufrir uno a lo largo de su vida de diversa índole, etcétera? Porque hay ciertos fenómenos que... O sea, lo que llamaríamos también el mal natural. El mal natural, claro, es una forma incluida dentro del mal que ahí llamaríamos existencial. Yo le llamo existencial en tanto es el mal que sufre el hombre en su existencia. Y dentro de eso, claro, una categoría es el mal natural asociado desde que uno se golpea el dedo pequeño del pie en la noche hasta que hasta que se le derrumba la casa por un terremoto. Exacto. O se le inunda por un huracán. Una gama amplia, ¿no? Y en realidad, en el marco teísta, en la Teodicea, hay un conjunto de explicaciones posibles que acumulativamente nos pueden permitir pensar que es plausible que Dios, siendo moralmente bueno, tenga razones morales suficientes para permitir que haya determinados sufrimientos en el mundo. Por ejemplo, el sufrimiento nos puede ayudar para el perfeccionamiento moral. Si pensamos bien, muchas de las personas de más altura y calidad moral son personas que han sufrido mucho. El sufrimiento en cierto modo nos acrisola. A raíz de su sufrimiento incluso tuvieron cambios positivísimos en su vida. Efectivamente. Luego, Dios puede permitir el sufrimiento porque tal vez estamos demasiado aferrados a cosas de este mundo y nos olvidamos de Dios mismo. Pero la felicidad del hombre está en la plenitud que es Dios. Dios entonces puede ver que si una persona está aferrada a alguna cosa del mundo, como el dinero o algo así, puede permitir un mal como por ejemplo una seria quiebra económica, con tal de que la persona en esa circunstancia se desapegue de su obsesión con el dinero o dimensione mejor las cosas y pueda buscar algo trascendente o buscar a Dios. Hay personas que solo llegan a la fe a partir de situaciones de sufrimiento como una grave enfermedad, pero esas mismas personas terminan diciendo que agradecen a Dios el haber permitido tal mal, como por ejemplo una enfermedad, con tal de haber podido darse cuenta de las cosas y llegar a la fe. Entonces Dios en su bondad, por procurar ese bien mayor a las personas, que es el espiritual,
puede permitir que se le compliquen cosas en el mundo material. Otra explicación posible es que hay ciertas virtudes morales que se desarrollan en contextos de sufrimiento. Por ejemplo, la valentía. Si no hubiese un mundo con riesgos reales o problemas... Sería imposible la valentía. Exacto. O la solidaridad. No, y aún más, te voy a dar un elemento más. ¿Cómo sería posible, vamos a ver, cómo sería posible conocer el bien en toda su dimensión si a la vez, cómo podríamos valorar el bien en toda su dimensión si a su vez no conocemos el mal en toda su dimensión? Y conocer el mal natural, o sea, el mal que no es producido por una decisión moral imperfecta, es una forma de conocer el mal en toda su dimensión, porque, como te repito, ese mal natural, si no lo conociéramos y solo supiésemos o solo conociésemos el mal moral, pues de alguna forma estamos, no conoceríamos el mal en toda su dimensión, ¿verdad? Y con lo cual, al no conocer el mal en toda su dimensión, pues indudablemente no estaríamos tampoco apreciando el bien en toda su perfección. Muy bien, muchísimas gracias por este tercer segmento. Bueno, un saludo a la audiencia de Telefides. En realidad, pues es un gusto y un honor concluir este cuarto segmento de la entrevista con el reputado y connotado intelectual peruano, limeño, Dante Urbina. Dante Urbina es un importante intelectual que se ha destacado, ha tomado notoriedad a raíz de sus libros. Él es economista, pero también es, digamos que en la práctica, un filósofo y un teólogo que ha publicado varios libros, algunos de economía y otros de apologética, que son éxitos de ventas en Amazon, como por ejemplo el libro Dios existe. Además, es muy activo en las redes sociales, hay importantes debates académicos con grupos ateístas en los cuales él se ha destacado y que le han también dado una importante popularidad. Hoy saludamos a Dante Urbina en esta cuarta entrega de las entrevistas. Dante, un gusto que estés aquí con nosotros y en nuestro país. Muchas gracias, encantado. Dante, hoy quisiera en esta última segmento, en este último segmento de las entrevistas, que nos enfoquemos en el segundo libro de apologética. Bueno, entiendo que son tres, pero por lo menos el segundo libro en importancia. El primero fue Dios existe. Después entiendo que publicaron el resumen de tu importante debate que tuviste con la Asociación de Ateos y que también se publicó en un libro que se llamaba El Gran Debate. Y después el tercer libro entiendo que ha sido éxito de ventas como el primero de Dios existe. ¿Cuál es la religión verdadera? Quisiera que este cuarto segmento lo centrásemos en este libro. ¿Cuál es la religión verdadera? Y la pregunta pues se deriva del propio título del libro. Se llama el libro ¿Cuál es la religión verdadera? Dante, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Y por qué esa que vas a indicar es la religión verdadera? El cristianismo, punto. A ver, la cuestión es muy sencilla, solo que a veces la gente no se percata de lo que implica esto. Se suele poner a Cristo a veces en el mismo lugar, simplemente estando al costado de maestros espirituales como Buda, Mahoma, se pueden pensar en Zoroastro, o filósofos como Sócrates, etc., ¿no? Entonces, Confucio, ¿no? Bien dicho, claro. Entonces, es como que se lo suele poner ahí en ese grupo y Jesús sería un maestro espiritual, un iluminado, sí, ¿no? O sea, un Confucio judío y ya, ¿no? De hecho, este tipo de ideas han sido promocionadas bastante por la nueva era, ¿no? Que simplemente hay distintos maestros espirituales, entonces tú puedes ser cristiano, estás con Jesús, el otro es budista, está con Buda, pero al final todos son diversos maestros de lo mismo, ¿no? Incluso un movimiento de intelectuales famoso que tomó alguna connotación que se llamaba el seminario de
Seminario de Jesús, De creo Jesús, que. sí, el Ajá. Jesus Seminary. Exacto, Seminario de Jesús, donde ellos le atribuían, digamos, eliminaban los milagros de la Biblia y le atribuían la naturaleza de Cristo como el de un maestro nada más. Y fue popularidad porque era integrado por muchos intelectuales europeos y estadounidenses, ¿verdad? Sí, sí, Del sí. primer mundo. Efectivamente, entonces es más o menos extendida la idea de que todas las religiones son iguales o son caminos igualmente válidos hacia Dios, que no hay ninguna que sea la verdadera, ¿no? Y que Jesús sería pues un maestro espiritual más dentro de ese conjunto y que por lo tanto el cristianismo sería una religión más dentro del conjunto. Pero esto es imposible que sea así. ¿Por qué? Porque Cristo se afirmó a sí mismo como Dios encarnado. Tenemos, por ejemplo, en el pasaje de Juan 8:24, que Jesús dice, si no creyeren que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y en un contexto judío, yo soy es el nombre de Dios. Así, por ejemplo, en Éxodo 3:14, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cómo te llamas? ¿Qué diré a los israelitas? Dios responde, yo soy, o yo soy el que soy. Ese es mi nombre. Eso dirás a los israelitas. Y de hecho podemos encontrar en los evangelios reacción de parte de líderes judíos cuando Jesús habla en esos términos. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, me parece que es Juan 8:58, Jesús dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y la reacción de los judíos fue indignarse y tildarlo de blasfemo. También en Juan 5, De hecho, querer matarlo. sí, exacto, ¿no? Y al final uno de los cargos por los cuales se lo mató fue por Por eso, blasfemia, por eso. por lo que se reporta en Juan 5:19, que Jesús decía que Dios era su Padre y que terminaba haciéndose igual a Dios. Entonces, Jesús se afirmó a sí mismo como divino, como Dios encarnado. Y esto plantea una gravísima dificultad para quien apele a que Jesús es simplemente un maestro espiritual más. Porque si Jesús afirma ser Dios encarnado, eso nos deja solo dos posibilidades. Que sea verdad o que sea mentira. O que sea cierto o que sea falso, mejor dicho. Si es cierto, entonces Jesús no es un profeta o un maestro espiritual más a lo Confucio. Es un loco irresponsable. Si es cierto, o sea, Perdón, primero si si es fuera cierto. falso. Sí. Eso sería si fuera falso. Claro, si es cierto, está por encima. Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él no dijo, yo soy un camino más junto con Sócrates, Mahoma, Buda, etc. ¿No? Y si él realmente es Dios encarnado, entonces esa palabra es un absoluto y da una singularidad y exclusividad al cristianismo. Si Jesús realmente es Dios encarnado, entonces así sigue que el cristianismo es la religión verdadera. En otras religiones podrá haber elementos de verdad, junto con elementos de error también, pero la que sería la religión verdadera, la querida por Dios, la revelada por Dios, sería la fe cristiana, si es que Cristo tenía razón en lo que dijo, su afirmación de divinidad. Pero si Cristo está equivocado, claro, ahí vamos a lo que se planteaba. Si era falso eso. Si era falso, hay dos posibilidades ahí. Que él esté consciente de que su afirmación de divinidad es falsa o que no lo esté. Si Jesús se afirma a sí mismo como divino, como Dios encarnado, y él se lo cree de verdad, entonces él no estaría consciente de que eso es falso, pero igual sería falso bajo esta posibilidad. Y tendría que estar loco. Un demente. Claro. Si yo en estos momentos afirmo que soy Dios encarnado, ¿qué van a pensar todos? O sea, te llaman un psiquiatra y se acabó. Exacto, fin de la historia. Entonces tendría que estar loco. Entonces no estaría a la altura de Sócrates, Mahoma, Buda, no, estaría muy abajo, sería un loco. Un demente. La otra opción sería que Jesús sepa que es mentira que Él sea Dios encarnado, pero aún así lo afirma. Entonces sería un grandísimo mentiroso. Y no estaría a la altura de maestros morales o espirituales, sino más bien sería un grave inmoral que embaucó a mucha gente, incluidos sus apóstoles, que terminaron dando la vida por defender esa creencia. Y de hecho no solo ellos, sino mucha gente más. Y aparte de eso tendría que ser un gran tonto, porque se habría dejado crucificar por defender algo que él sabía que era mentira. Que en este caso, perdona que te interrumpa, pero aquí hay un elemento más cuando hablas de los apóstoles. Y es que recordá, digamos, sabemos que los hombres están dispuestos a morir por convicciones erradas. O sea, qué sé yo, como los fanáticos estos islámicos que mueren porque tienen, digamos, delirios ideológicos de que si mueren van a ir a un paraíso donde habrán vírgenes, etcétera, etcétera, y tienen esa serie de delirios. Entonces sabemos que los hombres están dispuestos a morir por ideas
falsas. Pero sabemos que nadie, porque es absolutamente contrario a la naturaleza humana, estaría dispuesto a morir por hechos que sabe que son falsos. Nadie. O sea, si yo te amenazo de muerte diciendo que debes dejar de decir algo que vos sabes que es mentira, tu reacción natural, por tu naturaleza obviamente humana, va a ser inmediatamente detener esa mentira y decir, sí, yo reconozco que es mentira y prefiero mi vida, no morir, ¿verdad? Nadie muere por algo que sabe que es falso, que es mentira. Efectivamente. ¿Y qué pasó con los apóstoles? Todos los apóstoles, hay que recordarle algo a la audiencia, ningún apóstol muere por ideas, ellos no mueren por ideas, ellos mueren porque los obligaban a negar que habían visto a Cristo resucitar, ¿verdad? Si realmente ellos no hubiesen visto a Cristo resucitado, pues simplemente lo que se hubieran limitado es a negar esa situación y salvaban su vida. Dicen, sí, la verdad es que yo no tengo por qué mentir, realmente es falso, yo no lo vi resucitar, yo no lo vi resucitado, déjenme vivir. Sin embargo, todos los apóstoles, ¿verdad?, estuvieron dispuestos, solo el caso de Juan, que no murió martirizado, pero que murió en el destierro, lo condenaron a la isla de Patmos. Todos, salvo Juan, que igual tuvo un gran castigo, todos murieron simplemente porque estuvieron, o sea, o no estuvieron dispuestos a negar que habían visto a Jesucristo resucitado, lo cual nos dice que es una imposibilidad de la naturaleza que alguien esté dispuesto a morir por algo que sabe que es mentira. Menciono este elemento que refuerza la idea central de tu libro, ¿verdad? Sí, efectivamente, y básicamente con eso se puede resolver el trilema, porque de acuerdo a lo explicado, solo hay tres opciones para la identidad de Jesús. Jesús era realmente Dios encarnado, o era un loco, o era un mentiroso, no hay más opciones. Pero es irrazonable pensar que sea un mentiroso, porque tendría que ser también un grandísimo tonto, por dejarse matar por algo que sabe que es mentira. Que es mentira. Es implausible, es como que yo diga de gracioso que 1 más 1 es 3, ok, lo digo, pero si me van a amenazar con una muerte horrible por decir que 1 más 1 es 3, pues termino diciendo que es 2, ¿no? Limitándome a lo lógico, a lo que todos sabemos que es la verdad. Sí, entonces si Jesucristo hubiera mentido a propósito diciendo que es Dios encarnado cuando no lo es, pues ya estando por llegar a la cruz, pues se hubiera desdicho, ¿no? Luego, la otra alternativa de que sea un loco, pues la coherencia que encontramos en el pensamiento de Cristo y además el hecho de que él tenía respuestas sumamente inteligentes en situaciones donde sus respuestas eran muy adecuadas para el contexto, va en contra de la idea de que Jesús haya sido un loco. Hay locos que pueden desarrollar una alta inteligencia, pero cuando la aplican es de forma disociada del contexto en el que se mueven. En cambio, Cristo da respuestas muy bien vinculadas al contexto sociopolítico en que está. Absolutamente sensato, era profundo y hasta sabio era en sus respuestas, lo cual contradice la posibilidad de que fuera un desequilibrado mental, que es la única posibilidad de que haya dicho lo que dijo siendo falso, solo siendo un desequilibrado mental. En consecuencia, para concluir, es irrazonable pensar que sea un mentiroso, es irrazonable pensar que sea un loco. La única alternativa racional que nos queda es que Jesús sea efectivamente lo que dijo ser, Dios encarnado. Y en consecuencia ya no está a la par de otros maestros espirituales, está infinitamente por encima. Es Dios encarnado y eso constituye al cristianismo como la religión verdadera. Excelente. No, muy agradecido por esta entrevista, estos cuatro segmentos de la entrevista. Pues un honor haberte entrevistado el día de hoy. Antes de desearte la mejor de los éxitos y pues te dejo para que puedas despedirte de la audiencia con un breve saludo. Muchísimas gracias por la entrevista y quiero transmitir a la audiencia la idea de que ustedes no tienen que guardarse su fe con temor como si ustedes tuviesen una especie de creencia irracional. Hay razones para creer y esas razones deben ser expuestas. Si no conoces las razones para la fe, infórmate porque existen buenos argumentos racionales para sustentar la fe y podrás ayudar a personas no creyentes de tu entorno a llegar a la fe. Así que por caridad,
debes informarte sobre las razones para tu fe, para ayudar a que más lleguen a la fe. Muchas gracias. Telefides, el canal católico, televisión positiva.